Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Charlie, un buscavidas y ex mago profesional que dejó la magia y ahora se dedica a captar, mantener y dirigir la atención de las personas a través del texto. Tanto ha trabajado la habilidad de atraer la atención del público que con un antiguo compañero de la magia hacían un reto muy loco y muy sinvergüenza que nos contará en la entrevista. Así que con Charlie hablaremos de cómo aplicar algunos conceptos de la magia a las ventas, cómo captar la atención de nuestros potenciales clientes, veremos de dónde le viene el apodo de buscavidas y mucho más. Estoy seguro de que en la entrevista vas a encontrar un montón de ideas que podrás aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Charlie, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, Alfonso, gracias a ti. Muy bien, si te parece, Charlie, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego entramos ya más en detalle y luego hablamos también de por qué eres un buscavidas. Ok. Vale, pues voy a sintetizar mucho y luego, como dices, si quieres entramos un poco más al detalle. Pues la verdad que en esto de Internet llevo bastante tiempo, pero desde que empecé con temas de publicidad, luego con marketing y afiliación, luego hice un blog para ilusionistas, después me pasé a los servicios de video marketing y al final terminé en esto del copywriting. Así que básicamente ese sería un poco mi recorrido en la parte online. Vale. Perfecto. Yo no me puedo aguantar a preguntarte algo relacionado con el tema de la magia y cuando empezaste, porque es algo que, como hemos hablado antes de empezar a grabar, es algo que a mí me gusta mucho. La magia me atrae mucho, me gusta mucho la cartomagia, como a ti. Y te tengo que preguntar brevemente por esa época, luego ya entramos en toda la parte de ventas, de copy y tal, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito el reto ese que hablaba en la introducción y luego algo sobre el tema de la magia. Ok. Sí, a ver, no he querido comentar nada de momento porque digo, bueno, pues vamos a ir a la parte online. En el tema de la magia, como bien has dicho, pues bueno, desde hace ya, pues no sé cuándo empecé, si esto fue por el 90 y largos, 2000 y poco, empecé en el tema de la magia. Y lo que ocurrió es que a medida que pasaron los 2-3 primeros años, pues bueno, con otro amiguete, mago y compañero de juergas, pensamos en qué podíamos hacer para mejorar un poco más, porque realmente nos estimulaba mucho. O sea, realmente queríamos perfeccionar mucho la forma que teníamos de hacer magia. Y entonces pensamos en algo que nos sirviera para mejorar la forma de captar la atención de la gente. Y entonces se nos ocurrió una cosa que era tan efectiva como sinvergüenza y descarada. Y entonces la cosa consistía en lo siguiente. Hacíamos un juego de magia a un grupo de personas y entonces nos planteábamos un reto entre mi compañero y yo. Y era que teníamos que conseguir bajarnos los pantalones mientras hacíamos el juego de magia sin que se percatasen de que nos habíamos bajado los pantalones. Entonces ahora aquí alguno dirá, pero ¿qué es esta locura de que se bajáis los pantalones? Bueno, pues quiero que la gente que nos esté escuchando se ponga un poco en el lugar de que, claro, cuando tú haces eso, a ti lo que te está entrando en ese momento es un pudor y una vergüenza terrible. Dentro de que éramos un poco sinvergüenzas, pero aún así te entraba un pudor y una vergüenza terribles porque dices, claro, pero esta gente, ¿qué va a pensar? Y con el tiempo nos dimos cuenta de que si te pillaban mientras lo estabas haciendo, evidentemente la gente se incomodaba, tú te incomodabas y aquí se provocaba algo que decía, pero, ¿qué estás haciendo, no? Que me estabas haciendo un juego de magia, ¿qué está pasando aquí?
Sin embargo, si tú seguías con el juego de magia, conseguías bajártelos hasta abajo y después pasaba un tiempo hasta que se percataban de que los tenías abajo, lo que ocurría es que la gente no entendía, o sea, comenzaban a reírse por nervios, por decir, pero, porque en ningún momento se habían percatado de que tú tuvieses bajo los pantalones. Entonces, insisto, esto evidentemente hoy a día de hoy ya no lo hacemos ninguno, pero en su día sí que nos sirvió porque, claro, era tan la incomodidad que buscamos cualquier cosa para dirigir la atención. Y sí que es cierto que aprendes, porque al principio lo haces en plan bruto y dices, bueno, pues voy a hacerlo de mira el elefante, ¿no? Mira el elefante aquí, que yo mientras hago algo aquí. Pero eso realmente no funcionaba. Y entonces, poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que lo que había que hacer es, digamos, por decirlo muy brevemente, es comerle recursos al cerebro, mandarle cosas, quehaceres al cerebro para disminuir la capacidad de atención, para que tú mientras puedas hacer otras cosas de orden inferior para el cerebro de la persona que te está viendo. Y entonces, poco a poco, fuimos mejorando esa parte. Pero ya te digo, sí, era algo incómodo cuando te pillaban, pero la gente realmente flipaba cuando ya estaba hecho, porque entendían que no era para reírse de nadie, sino que era una forma de decir, bueno, he cogido tu atención y he hecho con ella lo que he querido, pero hasta ahí, nada más. Vale, pues eso muy interesante. Supongo que después en el marketing online te ha servido también toda esa experiencia y bueno, al final la forma de atraer la dirección hacia digamos, la atención hacia donde tú quieres, ¿no? Pues con mecanismos diferentes, pero sí, Alfonso, porque realmente al final lo que quieres cuando van a leer un texto tuyo es que el cerebro de la persona bloquee todo lo demás y te preste atención a ti. Y entonces la filosofía que hay por debajo es la misma. Al final tú lo que quieres es ocupar el cerebro con algo que resulte de interés para él, para la persona, y que las demás cosas, las distracciones, pues pasen a un segundo plano en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esa filosofía o trabajando sobre esa filosofía, pues hay muchas similitudes. Vale. Cuéntanos un poco más en detalle cómo entras en el tema del marketing online. Porque no sé si lo de ser mago fue una época que ya se quedó allá en el olvido y, bueno, en el olvido, no tan en el olvido, pero quiero decir que fue una fase que ya pasó y ya te dedicaste al marketing online, si luego compaginaste en paralelo. Cuéntanos un poquito eso, cómo empiezas en todo el tema del marketing online y luego acabamos en el copy. Ok, pues no está en el olvido, yo siempre digo que está en stand-by, porque de hecho amenazo con volver algún día, o sea que no está en el olvido, no. Pues mira, el tema de la magia siempre ha sido algo que he hecho en paralelo a empleos que he tenido. Y hace tiempo ya que llegó un momento en el que me metí, además de los empleos que tenía y de la magia, entré en el mundo del marketing online. Y en el tema del marketing online, pues empecé, yo no sé si las personas que nos vean y nos escuchen se acordarán, pero cuando existían estas páginas con unos banners horrorosos, fosforitos, que decían, descárgate esto, descárgate esta película, descárgate... Bueno, pues yo empecé haciendo un poco el piratilla con esas cosas. Después pasé, como te decía, al marketing de afiliación. Tuve algunas webs donde vendía bueno, pues cosas de Amazon. Siempre fueron extras que tenía, pero nunca fueron mi sueldo, por así decirlo. Y después pasé a un blog de ilusionismo sobre marketing para ilusionistas, mejor dicho. Y hasta ese momento sí que compaginaba todavía la magia. Es decir, todavía hacía espectáculos de magia y trabajaba en otros sitios y además empecé este blog. Pero al tiempo este blog duró muy poquito y pasé ya a lo que es diariodeunbuscavidas.com. Pero entonces no me dedicaba al copy, sino lo que hacía era servicios de video marketing. Lo que pasa es que es cierto que al final el video marketing tiene una parte de copy, pero luego tiene la parte de grabar el vídeo, editar el vídeo y la comunicación de ese vídeo, claro, de el decir ese copy delante de la cámara. Y bueno, pues así estuve varios años ofreciendo servicios de video marketing hasta que ya llegó un momento en el que, digamos que me cansé de vender servicios de video marketing, así que me cargué la edición, la grabación y la comunicación y me dediqué solo al copy. Es cierto que hay ocasiones en las que todavía estoy ofreciendo algún tipo de servicio de video marketing, pero digamos que el núcleo central a día de hoy es el copywriting. Y entonces la magia ya hubo un momento en el que la tuve que aparcar
porque no me daba la vida para todo. Pero ya te digo, amenazo con volver. Vale. Sí que me gustaría, de la parte de copy, que nos cuentes un poquito más qué servicios ofreces, por qué te has decantado por esos servicios, si al principio hacías muchas cosas y luego te has ido especializando en algún tema, porque creo que eso es interesante, ¿no? Sobre todo si hay personas que nos están escuchando que les gusta el tema del copy o que les gusta el marketing online y dicen, claro, pero el marketing online es muy amplio, ¿dónde me enfoco, no? Pues un poco cómo hiciste tú esa criba o cómo te dirigiste hacia un nicho o cómo sigues haciendo de manera más amplia. Pues mira, más allá del conocimiento técnico, lo que hay que tener en cuenta es tu posicionamiento en el mercado. Yo, por ejemplo, ya hacía copy cuando hacía servicios de video marketing. Porque el propio guión de un vídeo es copy, pero también porque muchas veces cuando te encontrabas con, a lo mejor te pedían un vídeo para una squeeze page, para una página donde captabas el correo, y claro, te encontrabas con alguna página para captar el correo que tenía un copy pues mejorable. Y entonces, hablando con el cliente, pues a veces llegabas también a hacer el propio copy de la página. Entonces, copy hacía como tal, pero no estaba posicionado en el mercado como copy. Entonces, esto es un paso que vas haciendo progresivamente. Quiero decir con esto, claro, uno no puede ponerse a vender ciertas cosas si tu posicionamiento en el mercado no es el de copy. Yo no me puedo... A ver, claro que puedo ponerme a vender un curso de copy sin que nadie me conozca, pero probablemente... ni va a decir me será más fácil. No es que sea más fácil o más difícil, pero probablemente obtenga mejores resultados cuando tenga una trayectoria, cuando el mercado ya me conozca un poco más. ¿Sí? Insisto, no es imprescindible, no es obligatorio, pero probablemente te va a ir mejor cuando tengas una trayectoria. Dicho esto, por eso con lo que empecé y a día de hoy es con lo que sigo, lo que estoy haciendo es ofrecer servicios de copy. Es decir, tú me contratas y yo escribo el texto pues, de una página de ventas o de una squeeze page, o de una newsletter, o de una secuencia, de un embudo, etc. Sí es cierto que ahora me estoy planteando el ofrecer también... lo he ofrecido a Petit Comité a mi lista y ahora estoy planteándome el ofrecerlo también en general el hacer servicios de como una especie de auditoría de copy. No solamente la escritura, el escribirlo por ti, sino también pues un poco hacer el asesoramiento de lo que contrates. Si es una página de ventas lo que quieres que audite o un embudo entero. Vale. Antes de la entrevista también me hablabas, o en algún correo que nos hemos intercambiado, sobre problemas cognitivos a la hora de escribir para conseguir, pues eso, unos textos más acertados, más persuasivos, que vendan más. Cuéntanos un poquito sobre esto, que me parece interesante y que nos des algunas pinceladas, algunos consejos para mejorar esos textos. Vale. Bueno, vamos a partir de que al final estamos hablando de que cuando escribimos, bueno, esto es algo que nos llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, pero en concreto vamos a hablar de el sesgo de confirmación cuando escribimos, ¿sí? Que al final es, digamos que un sesgo cognitivo, en este caso, como el sesgo de confirmación, es un fallo, es una distorsión en la forma en que interpretamos la información. Y en este caso en concreto, en el del sesgo de confirmación, digamos que es nuestra tendencia a confirmar nuestras ideas, por así decirlo. O sea, no interpretamos la información de forma objetiva. Digamos que el cerebro presta especial atención a aquello que puede usar para confirmar sus creencias, para confirmar lo que ya cree. Y esto hay veces que no nos damos cuenta, pero nos lo llevamos a la hora de escribir. Entonces, suponiendo, si yo voy a escribir un correo y escribo sobre problemas o inquietudes que la gente no tiene, que mi potencial cliente no tiene, por muy bien que describan los detalles de esas situaciones, estoy describiendo algo que no va a conectar con la persona que me lea. Entonces, si partimos de la base de que yo lo que pretendo es que tú, cuando leas mi texto, digas, ostras, esto que me acaba de contar es exactamente lo que me está pasando a mí. O si no, muy similar. Porque si yo consigo que tú de verdad genuinamente pienses eso de mí, es más probable que después, si yo te ofrezco después una solución a ese problema, confíes en que sé de lo que estoy hablando. Porque has sentido, no es que realmente tú al leerme a mí has dicho, has pensado, este tipo conoce este problema por el que yo estoy pasando. Mientras que si yo me dedico a dibujarte situaciones que la verdad que tampoco es que no es una situación con la que tú te identifiques. Yo he creído que tenías esos problemas, pero no es así.
y entonces pues te encuentras con que te estoy presentando un producto o un servicio pues que tampoco te está llamando especialmente la atención porque no he conectado de ninguna forma contigo. Entonces, estoy quizás llevándolo al máximo exponente del sesgo de confirmación, pero también ocurre en pequeños detalles. También hay veces que a lo largo de un texto asumimos cosas que no son ciertas. Entonces, es como te digo, lo primero, en este caso, creo que es muy importante cobrar conciencia de que esto a todos nos pasa, ¿vale? Y entonces, cuando vayamos a escribir, piensa que esto te puede pasar. Eso es el punto número 1. Y después también hay una cosa que ayuda mucho y es el decir, preguntarse a uno mismo, lo que estoy diciendo ahora mismo está basado en cosas que ya he vivido, esto me ha ocurrido antes, o esto es algo que yo creo y lo estoy plasmando aquí, pero sí, yo siento que estoy muy convencido, lo que tú quieras, pero ese sentir, ese convencimiento no está basado en algo que ya ha pasado o en algo que yo sepa ciencia cierta que ocurre. Entonces, es muy importante, como te digo, intentar ser lo más objetivo posible y dejarnos de ensoñaciones, ¿no? De imaginarnos otras cosas. De todas formas, si alguien quiere profundizar un poco más en esto, Alfonso, si van a diariodeunbuscavidas.com y si se suscriben, que sepan que tengo por ahí un audio, que me escriban con el mismo correo con el que se han suscrito, que me escriban y les puedo pasar un audio donde les pasaré las preguntas filtro que yo uso para un poco combatir este sesgo de confirmación. Pero como te digo, de momento que cobren conciencia de que es algo que nos ocurre a todos y que intenten también basarse un poco en esto, en la objetividad de decir, oye, pero ¿esto ha pasado antes? ¿O en qué me estoy basando para asumir estas cosas? Y perdona, y con esto termino. Y hay otra cosa muy importante que ocurre con el tema del sesgo de confirmación y es que comenzamos a veces a escribir, a desarrollar una idea y nos enamoramos de ella. Y hemos empezado, el germen de esa idea era bueno, ¿no? Era bueno, estaba pensado según lo que nuestro potencial cliente puede querer, desear o le puede preocupar. Entonces, el germen era bueno. Comenzamos esa idea, comenzamos a escribir, pero comenzamos a desviarnos. Comenzamos a desviarnos, a dejar de ser ya tan objetivos y de perder el foco en que esto va de que le interese a nuestro potencial cliente. Pero lo que te digo, empezamos a enamorarnos, a embelesarnos de nuestro propio texto y al final lo dejamos así sin darnos cuenta de que lo que hemos hecho al final es un poco ser complacientes con nosotros mismos en lugar de, pues esto, ir al grano, oye, esto no va de mí, esto va de la persona para la que estoy escribiendo. Vale, muy interesante. Al hilo de esto se me ocurre una pregunta y es el tema de segmentar, ¿no? Porque puede ser que estemos redactando un texto o nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que decimos, mi proyecto es para todo el mundo, ¿no? Pues entiendo que con el copy muchas veces también puede llegar a pasar, ¿no? Mi curso es para todo el mundo, lo voy a vender, o este producto es para todo el mundo. No sé, tú si aconsejas segmentar muy bien ese público objetivo, ampliar un poquito ese segmento y que no sea muy específico, o cuanto más específico mejor, porque así vas a poder transmitir mucho mejor en el texto esos sentimientos, ¿no? Que me hablabas, de cómo se siente esa persona que está al otro lado, etcétera. No sé qué consejos en cuanto a segmentación podrías darnos. Aquí hay muchos frentes abiertos. Lo digo porque va a depender también de los recursos que tú tengas, el que puedas tomar después unas decisiones u otras. Lo ideal, en un mundo ideal, repito, sería que tú pudieses tener un embudo casi para cada buyer persona, para cada target que tú tengas. Y entendiendo un buyer persona como algo práctico. Nada de preguntarse, Antonia, me llamo Antonia, tengo 4 hijos y tengo 3 mulas picadas. No, estamos hablando de que dibujes un buyer persona con patrones comunes, con cosas que realmente sirvan de cara a la venta de tu producto o servicio. Dicho esto, lo ideal sería tener diferentes embudos, pero todos sabemos que no hay muchas veces ni el tiempo ni los recursos en general necesarios para hacer de todos los posibles buyers personas de una persona. Entonces, muchas veces lo que buscaremos es esto que te decía, los patrones comunes. Quiero decir, yo si vendo un curso, que en este caso de momento no lo hago, pero si vendo un curso de copy, pues todo el mundo en última instancia lo que quiere es pues más tiempo y dinero, pero obviamente vender tiempo y dinero es una falacia, ¿no? Y al final pues nadie compra eso. Entonces tengo que rascar un poco más. Y entonces cuando rasco un poco más, pues lo que veo es que la gente lo que quiere es
pues aparte del dinero lo que busca es un poco de estatus, ¿no? O de que tener cierta aprobación, que si te has montado un negocio puedas vivir de tu propio negocio y tú mismo estés más feliz contigo mismo. Pues ese patrón probablemente lo experimente el que esté vendiendo online telas, el que esté vendiendo online, no sé, flechas, arcos, o el que esté vendiendo, no sé, formación de otro tipo. Entonces yo me acogería a esto. Cuando una persona a lo mejor no tiene muchos recursos, intentaría buscar los patrones comunes de todos esos diferentes targets, de todos esos buyers persona que pueda tener y los intentaría juntar. Después, en la medida de lo que lo posible, pues igual lo que puedes es, si los puedes segmentar a lo largo de tu embudo, llevarles a páginas de venta diferentes, pero esto ya sería quizás rizar el rizo. Puedes, como te digo, identificar esos patrones y tratar que en tu embudo trabaje sobre todo sobre esos patrones con los que se va a sentir identificado tanto un buyer persona como otro. La personalización o la especialización, mejor dicho, perdón, de un nicho, pues es como todo. Dependerá de qué mercado, dependerá si has elegido bien ese nicho, dependerá de, como te decía, también los recursos que tienes. Si... Es que, como te digo, aquí no me quiero pillar los dedos porque depende de qué mercado estemos hablando, también vas a necesitar otro recurso como es el dinero. Entonces... Bueno, sería abrir otro melón. Yo me quedaría en lo de intenta identificar los patrones comunes que tengas. Y si te diriges a un único nicho hiperespecializado, bueno, pues entonces ahí lo vas a tener muy claro. No tienes que segmentar tanto. Vale, ahí lo que sí es interesante es hacer un estudio previo importante, ¿no? Del cliente al que te diriges. O sea, que muchas veces parece que un copy se sienta y escribe, pero hay un trabajo previo que es quizá incluso más grande, ¿no? Que el de sentarte a escribir y que requiere más tiempo, más esfuerzo. Correcto. De hecho, o sea, te iba a decir, es lo de menos, no, tampoco es lo de menos. Las estructuras que usas para escribir, los recursos tanto estilísticos como de ventas que usas en un texto, desde luego que son importantes. Pero todo eso no vale nada si si no haces una investigación antes. Y no solo investigación. Yo a mí me gusta repetir siempre que la gente dice lo de investigar. Es verdad, hay que investigar. Tú tienes que conocer el mercado al que te diriges. Pero es que luego, además, tú puedes poner a 2 personas a investigar un mercado, recopilar una información, pero luego interpretar la información, este tipo de una forma y este tipo la puede interpretar de otra. Y entonces conseguir resultados muy diferentes. De nuevo, aquí aludimos al sesgo de confirmación. Entonces, es cierto, hay que hacer una investigación del mercado y conocer bien a tu cliente para después plantear todo el texto, ¿no? Y luego ya veremos, pues esto, ¿no? ¿Qué estructura vamos a seguir? ¿A qué puntos vamos a atacar? ¿Cómo vamos a jerarquizar esos puntos? ¿Cuál nos interesa desarrollar más? ¿Cuál menos? ¿En qué orden? Pero esto nos lo da la investigación y que hagamos, como te digo, una correcta interpretación, que no sean falacias o cosas que hemos asumido que luego, de nuevo, pues no sea lo que esté buscando nuestro potencial cliente. Vale, hay una cuestión que me llama la atención de la parte, algunos correos que nos intercambiamos antes de la entrevista y tal, y luego la parte esa de video marketing, que tienes experiencia y tal. Me contabas algo sobre series de Netflix y de cómo conseguir la atención y cómo la mantienen esas series a lo largo del tiempo, y que nos cuentes algún ejemplo, que me parece que es ilustrador y que puede ser muy interesante para las personas que nos están escuchando. Vale. Sí, la verdad que son auténticos genios los de Netflix haciendo esto. Básicamente, de lo que estoy hablando es de una técnica que se conoce, o yo por lo menos la conozco como loops de información o loops. En el mundo audiovisual quizás se conozca más como cliffhanger, y al final no deja de ser, en las series de Netflix sobre todo se usa al final, ¿vale? Que es lo típico, que cuando está llegando el final de la serie, de repente digamos que te despiertan tu curiosidad con un misterio, con algo que quieres saber, abren un melón y no te lo contestan. Dicen, si quieres saber de qué va esto, ya sabes, al siguiente capítulo. Bueno, pues se trata de llevarnos esta filosofía a los textos. Y entonces, básicamente, como te digo, un loop de información sería esto, ¿no? Sería una pregunta o generar curiosidad por algo, y en lugar de responder inmediatamente o saciar esa curiosidad, lo que hacemos es dilatar la respuesta para que
permanezcan atentos. Porque como querrán saber la respuesta, de momento van a estar atentos. Y en esa mitad, en ese hueco que se genera al medio, colocar información que a nosotros nos interese, que vaya obviamente al hilo de lo que estamos hablando. Entonces, hay dos cosas muy importantes a la hora de hacer un loop. La primera es que no se trata de hacer un loop porque sí. Quiero decir, no nos van a prestar atención solamente porque hagamos un loop. El loop tiene que generar suficiente interés. Lo que le vamos a comentar tiene que generarle el suficiente interés, ser lo suficientemente goloso como para que quiera quedarse para saber la respuesta. Y luego, muy importante también, ojo con la pregunta o la curiosidad que despertemos. Ha de ser algo creíble. Quiero decir, no. Voy a poner un ejemplo. No le digas, ¿quieres que te cuente cómo hacerte rico en 2 días sin hacer nada de nada? Pues te lo voy a contar ahora mismo, dame un segundo. Evidentemente, tú no te vas a quedar porque vas a decir, vale, otro vendehumos, siguiente, y vas a pasar. Entonces, tiene que ser algo creíble, tiene que ser algo veraz, ¿no? Que la persona diga, sí, me lo creo. Y diga, sí, pues me quedo a ver cómo es la respuesta. Básicamente es eso de lo que estamos hablando. Y bueno, luego también se me ocurre el que hay veces en las que abrimos el loop, metemos la información que queremos y a lo mejor esa información pues es muy larga, ¿no? Es decir, tenemos que tener también en cuenta que a más interés despierte el loop que has abierto, más te aguantarán aquí la información porque quieren saber la respuesta. A más flojo sea el loop que abras, es más conveniente que la información que metas en el medio pues no sea muy larga, porque a lo mejor no suscita el suficiente interés como para que aguanten. Entonces, en esos casos a veces también hay un subterfugio que se puede hacer y es, si ves que es muy grande el trozo de información que vas a meter entre la apertura del loop y el cierre, me puedes meter algún detalle en el que parezca que vas a hacer ya el cierre del loop, pero todavía no, y sigas dando la información para que mantengas el interés. Ese sería, por ejemplo, un truquillo que podemos darle a la gente que nos esté escuchando. Pero vamos, básicamente es esto. Sería algo así como decirte, mira, Alfonso, voy a revelarte 2 sutilezas, 2 detalles que en cuanto los apliques en los textos de tu web vas a empezar a atraer a suscriptores de mucha mayor calidad. Eso sí, primero hay algo importante que te voy a contar para que nos pongamos en contexto. Y ahora aquí ya meteríamos el trozo de información que queremos antes de cerrar el loop. Vale, pues muy, muy interesante, sí. Sí, la verdad que sí. Y las series de Netflix, yo es que cada vez que hablamos de cosas de estas, me viene a la mente la primera vez que yo vi Prison Break. Bueno, la primera vez no, es la... Y pues venías de ver series españolas y tal, donde el capítulo empezaba y terminaba, pero lo de Prison Break para mí fue esto que dices, ¿no? Me cago en la mar, pero ¿cómo te pueden dejar así? No puede ser. Entonces, sí, desde luego conseguir eso con los textos, pues es, vamos, un puntazo. Que además ahora, Alfonso, nos parece inaudito, porque ahora, como te las puedes ver del tirón, antes igual te la echaban un miércoles y hasta el miércoles siguiente te quedabas sin verla. Te podías poner como un mono, pero que no la veías. Sí. Habría que pensar cómo aplicar eso. Bueno, a las páginas de venta no sé, porque lo que interesa es que la lean entera, ¿no? En el momento. No se trata aquí de hacer capítulos. Por eso te decía que el loop tiene que ser muy potente. Tú ahora a lo mejor el loop... Igual no necesitas hacer un loop tan fuerte, un cliffhanger tan fuerte en una serie de Netflix porque sabes que estás a golpe de darle al botón. Bueno, ni eso. Si no le das, se reproduce solamente solo ya el siguiente. Claro, cuando tú estabas hablando de que tienes a una persona y quieres que se enganche a la serie y el último capítulo ha sido el miércoles anterior, pues igual tenías que hacer un loop todavía más potente, ¿no? Es como... Hay una cosa que no hemos comentado, pero, por ejemplo, si tú... No es lo mismo crear un loop para mantener a la gente leyendo, que ahí de momento lo único que le estás pidiendo es que siga leyendo, que meter un loop al final de un vídeo porque lo que quieres es que se registren a tu base de datos, a tu lista de suscriptores. Ahí vas a tener que darles un loop más potente, porque lo que les estás pidiendo ya es una acción, no es sigue leyendo, es haz esto. Vale. Sí, mira, de eso también quería hablar y es cómo intentar que la gente... que llega a nuestra web, ¿no? Al final esas visitas que llegan a nuestra web, que queremos que hagan algo, pues que nos dejen su correo, que
bueno, pues la acción que sea, ¿no? Que se registren en nuestra newsletter, que se descarguen un descargable. ¿Cómo podemos conseguir aumentar esa tasa de conversión y que nos dejen el correo? Que no sé decir ya si pasar al paso de que nos compren más, pero por lo menos que realicen alguna acción en esa página de ventas. Vale, pero estamos hablando en principio de conseguir el correo, que lleguen a la web y que quieran dejar el correo, que se suscriban. Eso, sí, que hagan alguna acción, que no sea llegar, leer el texto, qué bien, qué chulo todo esto, pero me piro, me voy a otra. Vale. Entonces, ¿cómo conseguir retener un poquito a esa gente y que además hagan alguna acción? Que nos dejen su correo, que se suscriban a la newsletter o lo que sea. Vale. Bueno, lo primero habría que discernir entre si es una persona que ha llegado a la home, a la página principal de nuestra web, o estamos hablando de una persona que, bueno, que ha ido a parar a una squeeze page, a la página donde directamente capturamos el mail. Pero suponiendo que tenemos, por no hacer diferentes... vamos a suponer que tenemos también la página home enfocada un poco entre comillas, como si fuese una squeeze page, ¿no? Es decir, en la que tenemos muy claro a quién nos dirigimos. Esa página home está pensada para un perfil de buyer persona concreto, o por lo menos, como decíamos antes, con unos patrones concretos que pueden ser compartidos por otros buyers persona o no. Y nosotros tenemos o bien un lead magnet, o bien un regalo, o bien la propia newsletter puede ser el regalo entre comillas, ¿no? Lo que, digamos, van a querer, o la golosina que van a querer, y por la razón por la que van a dejar el nombre y el correo, o el correo solo. Y entonces aquí hay una cosa que yo suelo usar, y es la siguiente. Hay 3 preguntas que debemos hacernos, y es, lo primero, ¿de dónde viene la persona? Las personas que llegan a esta página vienen de un anuncio, vienen de que nos han encontrado de forma orgánica, vienen de un artículo del blog, vienen de una entrevista como esta. ¿De dónde viene esa persona? Porque lo primero que debemos saber es qué expectativas tendrá esa persona. Por eso también un poco hay que discernir. Claro, en el caso de una home, pues nos llegará tráfico orgánico, nos llegarán de diferentes sitios. Pero en la medida de lo posible, nos conviene saber de dónde viene ese tráfico. Más que nada por saber, como te digo, qué expectativas tiene. Si es una persona que viene de un artículo o de un episodio de un podcast o de algo que ya sabemos que tiene un interés y que por eso ha aterrizado aquí. Otra pregunta sería decir, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? Es decir, nos hemos preguntado de dónde viene, ahora, ¿dónde está? ¿Qué es lo que queremos aquí nosotros? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer para que salga ganando él y para que salga ganando yo? Y después, ¿a dónde va a ir esa persona? ¿Dónde le vamos a llevar después? Ya sabemos qué expectativas tenía, o intentaremos saber qué expectativas tenía y la razón por la que está aquí. Ahora vamos a pensar dónde le vamos a llevar después en base a lo que parece que quiere. Entonces, como digo, con estos datos intentaremos más o menos irle poniendo como pequeñas golosinas delante que quiera consumir. Pero todo parte de saber que estamos ante una persona con unos deseos o unas preocupaciones, con unos patrones que nosotros vamos a poder ir solucionando poco a poco. Vale. Sí que me gustaría hablar un poco porque yo sí que últimamente tengo la sensación quizá de que el mercado de los copies se está saturando un poco. No sé cómo ves tú el tema, si crees que hay hueco todavía de sobra, si crees que la competencia es alta ya en el mundo del copywriting, y en ese caso, ¿cómo diferenciarse? Imagínate que hay personas, o que has hecho tú, basado en tu experiencia, pero imagínate que hay personas que nos están escuchando y dicen, joder, pues me gusta todo esto que nos está contando Charlie, el trabajo de copy, me gustaría formarme y me gustaría dedicarme a eso. No sé, ¿cómo ves tú el mercado? Si crees que hay hueco, si es fácil o difícil diferenciarse, y un poquito qué estrategias eliges tú. Vale. Respecto a si hay hueco o no hay hueco, yo creo que hueco hay.
Esto es como cuando empezó el diseño web, había montones de diseñadores web. Bueno, yo creo que lo sigue habiendo, pero es que me perdonen, pero creo que lo sigue habiendo. Cuando nació el SEO, pues había montones de SEOs. Cuando fue el boom del tráfico, pues todos eran traffickers. Ahora parece que es el del copy, pues parece que hay esa sensación de que todos quieren ser copies. Bueno, yo creo que hueco va a haber. Siempre va a haber picos en los que, pues como ahora, parece que hay un boom, pues después bajará, se irá filtrando, gente que al final se meterá en otras cosas y esto irá siempre así, con picos. Pero como en otras profesiones, quiero decir, no es porque sea el copy. Yo creo que eso es algo normal, que siempre va a pasar y que es lógico. Respecto a la diferenciación, mira, yo creo que lo primero que es importante, atreverse a ser uno mismo. Y voy a aclarar esto porque no quiero parecer aquí Paulo Coelho. Pero es importante que seas tú mismo en cuanto a que no copies el tono, el estilo de las demás personas. Porque, bueno, eso es como... Normalmente cuando hacemos eso es como que nosotros nos sentimos seguros bajo esa máscara de alguien a la que le va bien. Yo me pongo la máscara de esa persona a la que le va bien y entonces un poco yo siento esa falsa seguridad de que bueno, como yo estoy obrando como esa persona, pues es como te digo, tienes una falsa seguridad. Al final lo mejor es desarrollar tu propia marca, tu propio estilo y tu propio tono. Y eso solo se hace pues equivocándote mucho, acertando mucho. Quiero decir, no quiero caer en los tópicos de siempre, pero por supuesto que hay que intentar equivocarse lo menos posible, pero muchas veces es el equivocarte lo que más te escuece y lo que más te hace aprender. Entonces, eso es inevitable. Y luego también ¿cómo decirlo? Yo sé que es muy fácil decirlo de ser tú mismo, pero sé tu mejor versión. Y ser tu mejor versión es, como te digo, es tratando de ser tú mismo, pero mejorar en el tiempo. Quiero decir, tú eres tú mismo, pero Alfonso dentro de 2 años pues habrá leído X libros o habrá hecho X cursos o habrá tenido X conversaciones con personas y seguirá siendo Alfonso, pero pero será una mejor versión de Alfonso. Pues al final se trata de mantener eso en el tiempo. Eso en cuanto a diferenciación. Otra cosa es que tú, pese a que seas diferente, todavía no tengas una autoridad en el mercado que a veces también se confunde. Quiero decir, tú puedes ser diferente, tú puedes tener ya esa personalidad, pero necesites un recorrido en el mercado. Y luego también tú puedes ser diferente, pero tendrás que salir de la cueva. Eso también es importante, que hay veces que creemos que solamente con el trabajo duro es suficiente y por desgracia, pues no es así. Es decir, hay que hacer, como se dice, el famoso networking, entendiendo el networking por algo genuino. Es decir, estoy hablando de que realmente pues tengas contactos con los que realmente hay una afinidad y puede haber un intercambio de beneficios mutuo, ¿no? A eso me refiero. Vale. Pues muy interesante. Otra duda que tengo yo soy curioso por naturaleza y me van interesando, en épocas de mi vida me han interesado muchas cosas diferentes, ¿no? Y cuando me interesan esas cosas diferentes, digamos que me meto a saco. Entonces, cuando me interesa el SEO, a tope con el SEO y venga, todas las newsletters, toda la información que pillo, libros, blogs, cursos, todo. Cuando me interesa, pues el copy, ¿no? Que ha sido quizá lo último en lo que me he metido muy de lleno y me he comprado pues 15 libros, un montón de cursos, me apunto en todas las newsletters. No sé hasta qué punto eso es bueno o es malo. No sé cómo lo ves tú. Quiero decir, apuntarte a todas las newsletters, me gusta ver qué hacen otra gente, cómo lo hacen. Entonces, no sé si eso a ti te parece que está bien, ver cómo hacen otra gente, estudiar un poquito qué hay ahí fuera, o eso crees que puede influirte de manera negativa. No sé, cuéntame un poco cómo lo ves tú. Pues yo creo que es un mal necesario. O sea, es estupendo si alguien tiene un sistema en el que clasifica y jerarquiza a la perfección a quién seguir y a quién no, y de qué debe beber y qué no, sin invertir tiempo. Por favor, que nos escriba, porque yo estoy muy interesado. Entonces, como creo que eso no existe, creo que es un mal necesario. Quiero decir, todos nos apuntamos a algo cuando bueno, todos igual, ¿no? Pero como bien has dicho tú, ¿no? A mí también me pasa, me he sentido identificado, que cuando te da por algo, pues te apuntas a todo lo habido y por haber. Y, pues, como es lógico, conforme más vas aprendiendo, más vas filtrando. Más conocimiento tienes, más vas filtrando. Más
afinidad vas teniendo con unos, menos con otros, se va quedando por el camino, te vas desuscribiendo, hasta que vas adquiriendo un criterio. Y ese criterio también oscila, porque ya sabemos todos que cuando sabes un poquito, cuando no sabes nada de algo y tienes mucha curiosidad, empiezas a aprender. Y entonces aprendes un poco. Pero cuando aprendes ese poco, digamos que no tienes... Claro, en comparación con antes, te ves que has aprendido y te piensas que es mucho, pero luego te das cuenta otra vez de que es poco. Entonces, en ese viaje va a haber gente con la que, como te digo, vas a sentir más afinidad, vas a sentir menos, hoy te va a parecer mejor este cómo escribe, mañana será el otro. Y creo que de todos, al final vas a aprender de lo bueno y de lo malo, quiero decir, porque también vas a aprender lo que no quieres y cómo no quieres escribir. Así que me parece que es un mal necesario esta infoxicación, que es verdad que al final yo reconozco que también hay pocas listas a las que esté suscritas con ciertos correos. Con otras no. Con otras es con las que me apunto a 100.000 newsletters y ahí están, porque no las tengo en mi feed ni en mi día a día, sino que entro a ellas cuando me interesa y alcahueteo un poco para ver cómo está el patio. Pero lo que dices es... al final hay tanto material que tienes que filtrar, pero es que el filtrado es un proceso natural, es un mal necesario por el que hay que pasar, no hay. Ya te digo, yo no conozco a nadie, ¿eh? Y si insisto, y si alguien tiene el sistema, que nos lo pase. Sí, a mí lo que me pasa es que me suele dar penilla borrar. Perdón, yo te interrumpo, Alfonso. Sí es cierta una cosa, y es, también hay que fijarse en que no sea escribir, quiero decir, cuando hablamos de copy, es muy fácil decir, me gusta mucho cómo escribe esta persona. Pero que no nos olvidemos que no se trata de que te guste más o menos su estilo, que también se trata de que al final ese texto vaya a parar a un sitio y haya una conversión a través de ese texto, que es de lo que va el copy. Quiere decir que es muy fácil decir, me gusta mucho cómo escribe fulano, me encanta tal, pero luego después hay que ver si realmente sirve al propósito que tiene que servir. Sí, totalmente de acuerdo. Eso, lo que te iba a decir es que a mí lo que me pasa es que me da muchas veces pena borrarme de listas, aunque no abra muchos de sus correos, pero porque a veces, de vez en cuando, pues siempre encuentras algo que te inspira o que te abre un poco los ojos, y hay otras, y también vas viendo, ¿no?, que muchos se parecen tanto que dices, pues no me merece la pena leerte, porque te pareces tanto a este otro que no merece la pena, ¿no? Entonces también esa parte de lo que decías, ¿no?, que está muy bien beber de otras fuentes, inspirarte, aprender, por supuesto, de cómo lo hacen otros, pero que seleccionar un poco, pues también puede estar muy bien. Sí, aparte que, como has dicho tú ahora, o sea, si alguien está empezando, es lógico que se inspire y se fije en alguien. Y a veces es casi, te diría casi que es imposible que cuando al principio empiezas se te pegue, ¿no? Un poco parte del tono, del estilo. Pero una cosa es eso, que tú estés en ese momento, en ese inicio y te ocurra eso. Y otra cosa es que ya estemos hablando de una persona que tiene cierto recorrido, que está buscando una diferenciación. Claro, en ese caso es que lo que no tiene sentido es que estés todavía así, es que estés todavía copiándole el tono, el estilo al referente de turno, ¿no? Lo primero porque ya está él, entonces ¿para qué te vas a estar tú haciéndolo igual? Sí. No tiene razón de ser. Vale. Sí que me gustaría que nos cuentes, con todo este recorrido profesional que has tenido en temas de marketing online, haciendo video marketing, el copy, esa parte de SEO quizá de páginas de afiliación que tenías ahí al inicio también. Sí que me gustaría que hablemos un poco de los aprendizajes, ¿no?, de este periodo, de esta trayectoria tuya, que nos cuentes un poquito echando la mirada hacia atrás, pues un poco en función de esos aciertos, de esos errores que has podido cometer, qué cosas has aprendido que, si tuvieras que resumirlo en 2 o 3 o 4, serían los más importantes. Vale. Pues mira, te voy a decir, que te lo voy a sintetizar aún más. Y yo te voy a decir uno. Vale. Para mí, con diferencia, el que más es. Pero también reconozco que es algo muy personal. O sea, lo que voy a decir es algo muy personal, que yo es lo que más he notado. Yo antes te hablaba de que no tener ensoñaciones, de no tal. Bueno, yo pasé muchos años diciendo que estaba emprendiendo y lo que estaba haciendo era el tonto, básicamente. El tonto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no tenía claro qué era lo que quería hacer. No tenía claro una estructura de trabajo, de cómo quería crecer, de mis objetivos.
sabía que, no sé, me había metido en esto del emprendimiento y fíjate, y parece estúpido, pero así fue. Y fue a raíz de darme leches, como se suele decir, de darme guantazos y de encontrarme con que me gastaba dinero y ese dinero no iba para ningún sitio y que tú veías cómo ibas gastando dinero en publicidad y que aquello no funcionaba. Y todo ese bagaje, todo ese recorrido de esos primeros años, todas esas leches, me hicieron madurar porque yo te lo digo, Alfonso, era completo inmaduro. Pensaba que yo estaba haciendo, ¿sabe Dios qué? Estaba haciendo el tonto. Y esos golpes, ese pues, perder dinero, ese encontrarme conmigo mismo muchas veces y castigarme un poco y decirme, Charlie, esto no estás haciendo más que perder el tiempo, el dinero. Antes estuve con una persona 10 años, una relación, también se fue al garete y tú aquí estás y todavía no arreas. Bueno, pues esto creo que es, de nuevo, en mi caso, un mal necesario y donde el consejo viene en que no tengas tanto miedo de hacer y de decir cosas. Yo probablemente no habría perdido tanto tiempo si me hubiese lanzado a hacer las cosas antes, si me hubiese lanzado si tengo que invertir en publicidad, a perder algo de dinero. Hombre, no te digo que lo pierdas todo, no seas un inconsciente, pero que te dejes de soñar tanto y ejecuta y haz. Yo sé que esto es un tópico, pero en mi caso, aunque conscientemente lo sabía, yo seguía con mis flores en la cabeza. Entonces, haz. ¿Que te vas a dar el golpe? Que sí, que te lo vas a dar. Date otro más, que todavía no es suficiente. Otro más. Hasta que al final empiezas un poco a darte cuenta de que esto no es todo tan bonito. Que es muy bonito emprender, ¿eh? Pero que lo que quiero decir es que no tengas tanto miedo de darte leches, porque eso es lo que te va a hacer espabilar. Por lo menos en mi caso, sin duda, así fue. Yo sé que eso no es un consejo bonito, yo sé que no es, no sé, algo a lo mejor tan inspirador como puedas otras cosas, pero de verdad que a mí me ha supuesto fue el mayor cambio que he experimentado. El darme leches y espabilar a base de leches. Porque si no, no estaba siendo lo suficientemente maduro y consciente como para reconocer mi situación. Sí, yo al hilo un poco de lo que comentas, creo que es muy importante. Bueno, yo siempre hablo de la paciencia, y de marcarte quizá un recorrido a medio largo plazo. O sea, a mí lo que me pasaba mucho cuando empecé a emprender es creerme que mañana ya me iba a funcionar todo, ¿no? Lanzas algo, y mañana la peto ya. Bueno, pues en general, al 99% de la gente nos pasa que ni la petas mañana, ni pasado mañana, ni la semana que viene, ni seguramente el año que viene. Así Entonces, hay que marcarse un poco los objetivos o la estrategia, digamos, a medio largo plazo, ¿no? Ese es un aprendizaje que yo también ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque si no vas dando palos de ciego, porque esperas que te funcione todo de un día para otro y no le das tiempo a medir, a ver si realmente lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido y aprender de ello. Exacto. Sí, porque yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Mira, a mí me pasaba hace años, ¿eh? Cuando empecé a invertir en publicidad, yo pensaba que esto era tenerlo 2 o 3 días y ya ver resultados. Sí. Claro, cuando no sabes, pues es que tú digo, pues nada, pues esto no funciona. Pues no funciona, ¿no? Es que llevas 2 días, luego ya no entramos en que también estaban hechos esos anuncios de aquel entonces, claro. Luego fui mejorando con el tiempo y conseguí conversiones muy buenas. Pero al principio, claro, tú, de nuevo, asumí una realidad que no era. Yo pensaba que esto dejó 2 días la publicidad y me empieza a entrar gente aquí. Pues no, Charlie. Sí, eso pasa muchas veces también, ¿no? Dices, ostras, voy a tener que parar esto porque seguro que la peto. A ver, que no puedo coger mucha gente. No, tú tranquilo, que casi seguro que no vas a tener que parar la publicidad para... Claro, y luego también el mercado ha evolucionado, ahora se vende muchísimo mejor. Quiero decir, esto, claro, yo estoy hablando de hace muchos años, que quieras que no, el mercado ha cambiado muchísimo. Y ahora se vende muchísimo mejor y se vende muchísimo mejor porque vendemos mejor, porque hay mucho más conocimiento y porque también la gente está más... Se ha sofisticado un poco más. Quiero decir, ya no hablo de la sofisticación, está más abierta a la compra en Internet que hace, yo que sé, que en el 2015 o 2016, por ponerte una fecha. Sí. Y luego, no sé si a ti te pasa, pero yo también es como que la gente
está más atenta. A mí me da la impresión de que antes era mucho más fácil, a mí el primero, que nos timaran o que el vendehumos de turno te vendiera un curso prometiéndote no sé lo qué. Ahora, esas promesas tan grandes, a mí me da la sensación que no las veo tanto. Sí que de vez en cuando me encuentro cosas pues que me remueven un poco las tripas, pero ya no es tanto como antes. No sé a ti qué te parece. Pues que ahí sí que estamos hablando de que el mercado se va sofisticando y la gente, pues claro, ya empieza a ver, ya está anestesiada, ¿no? Ya ha visto tantas veces las promesas grandilocuentes de gente que no conoce de nada que ya no se las cree. Funcionaron en su día, era una parte del proceso, pero ya está el mercado, al menos estamos hablando de, yo por lo menos estoy hablando ahora sobre todo de, bueno, pues del marketing, de infoproductos, en fin, todo Sí. Infoproductos, me refiero sobre todo también de emprendimiento, marketing online, etcétera, este sector. Y aquí el mercado está, pues ya está bastante sofisticado. Entonces ya estamos en otro punto. Pero, por supuesto, siempre va a haber incautos con todo el cariño del mundo, lo digo, ¿eh? Todos hemos sido incautos, Sí. o casi todos en algún momento. Pero siempre va a haber incautos y siempre va a haber, vendedores de elixires y de cuentos chinos. Sí, a mí me hace gracia cuando hablamos de esto porque yo tengo una empresa donde vendemos productos pues para la salud capilar, para el cuidado del pelo y tal. Entonces, eso, después de tantos años me he convertido también en un vendedor de crecepelos. ¿Dónde estabais, Alfonso? ¿Dónde estabais? Sí. Sí, eso. Si te lo quisiera vender a ti ahora, pues vamos un poco tarde. Sería el primer vendehumos. Vale, Charlie. Sí. Quizás también hay, por hilarlo un poco con lo que estábamos diciendo del mercado sofisticado, no quiere decir que no se pueden hacer ciertas promesas. Lo que quiere decir es que no, el mercado ya está en un punto en el que normalmente si yo no te conozco de nada, no me puedes vender la luna en el primer titular que te veo. Entonces, que todo tiene un recorrido. Poco a poco iré viendo de qué eres capaz, conforme me vayas suministrando la información, iré cogiendo confianza y, pues bueno, también estamos generalizando, depende del producto que vendas, del precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir que ya, como te digo, dado que el mercado se ha sofisticado, pues necesitamos hacer un recorrido para llegar al sitio donde a lo mejor antes llegabas aquí. Ahora necesitas un poco más. Sí, y que eso es muy interesante también, porque al final, de alguna manera, se premia a los que ponen más interés, a los que trabajan más, a los que hacen mejor las cosas. O sea, que yo creo que eso es algo bueno. Siempre que haya que trabajar más y picar más piedra para conseguir más clientes, pues al final van a quedar los buenos, van a quedar los que hacen bien las cosas, los que comparten contenido interesante, los que si vendes un curso, los que venden los mejores cursos, si vendes un producto, pues los que venden los mejores productos, los que lo comunican mejor, los que ayudan más al cliente, ¿no? Al final, o sea que yo en ese sentido creo que vamos por buen camino. Vale, nada, ya para ir acabando, sí que me gustaría que nos cuentes un poco cómo te ves tú a medio largo plazo, cómo ves el sector del copy a medio largo plazo, cómo crees que va a evolucionar el marketing online, no sé, lo que quieras comentarnos un poquito, hacer esa previsión que ya sé que siempre es muy difícil, o por lo menos, quizá no previsión, pero ¿dónde te gustaría verte pues de aquí a unos meses, de aquí a un año? La verdad que, menuda pregunta, ¿eh? Joder. Me resulta muy difícil, Alfonso. Me resulta muy difícil predecir algo así, te soy totalmente honesto. No sé, en cuanto a copy, últimamente se habla mucho de las inteligencias artificiales, ¿no? En el copy. Yo te digo una cosa, comparto la opinión de otros copies, y es que de momento creo que no hay una inteligencia artificial que hile tan fino. Y el que a lo mejor el que desconoce copy, o sea, el que conoce algo de copy, pero no mucho, pues no crea esta afirmación. Pero el que sabe un poco más de copy sabe que esto es cierto, sabe que esto no se dice porque sí, que realmente de momento la inteligencia artificial no está hilando tan fino. ¿Que llegará? Pues seguramente que llegue el día. Pero el día que una inteligencia artificial llegue a hilar tan fino como para escribir copies de la forma en que escribe un buen copywriter, probablemente ese día tendrás otra inteligencia artificial que te asesore en las decisiones de qué comprar y qué no. Y aunque seamos vastamente emocionales, la tengamos en cuenta.
quiero decir que el día que eso llegue, veremos a ver cómo está el mundo, que igual nos preocupan otras cosas mucho más importantes, no lo sé. Y respecto a dónde me veo yo, pues mira, realmente a mí me gustaría pensar que con el copy voy a hacer crecer un gran negocio. Pero entre tú y Alfonso, a mí lo que me gustaría es que la magia volviera a ocupar una parte importante de mi vida. No digo el copy me gusta y espero seguir toda mi vida, pero la magia es algo que me ha dado muchas alegrías y además es que me estimula mucho aprenderla y me he visto muy realizado con ella, he hecho grandes amigos y contactos, entonces, como te digo, me gustaría un híbrido entre esas dos cosas, magia y copy. Vale. Me cago en la mar. Te podía haber pedido que nos hicieras un truco aquí para los que nos están viendo en vídeo, lo que pasa que va a ser un poco improvisado. Yo creo que si tenemos una segunda entrevista, esa sí que no te dejo escapar vivo, iba a decir. No sé si es la mejor expresión, pero... Hecho. Para la siguiente, Alfonso, si quieres, lo hacemos sin ningún problema. Vale. Sí que me gustaría, ya para ir acabando, Charlie, que nos recomiendes algún contenido interesante. Es algo que pregunto siempre a todas las personas que visitáis el podcast, que me parece muy interesante. De hecho, mi biblioteca crece por momentos gracias a todas las recomendaciones que me estáis haciendo. Un libro, un blog, un podcast, una serie de Netflix que hemos hablado antes, un mago, lo que tú quieras. Pues mira, ya que me has dicho un mago, te voy a decir un mago. Venga. Un mago que además hace poco falleció, que seguramente tú conocerás. Y lo voy a recomendar porque es René Laván. Es un mago argentino y este hombre a los 9 años tuvo un accidente en el que perdió un brazo. Pues con un solo brazo fue uno de los mejores cartomagos del mundo. Y una de las cosas más potentes que tenía René Laván, aparte de que fue autodidacta a nivel técnico, de cómo elaboraba las técnicas con las cartas, lo más fuerte de René era que al poco de estar viéndole te olvidabas de que era manco. ¿Por qué? Por cómo hablaba, por la comunicación que tenía. Entonces yo le invito a la gente a que ponga vídeos de René Laván, vídeos como por ejemplo, te voy a decir dos muy rapiditos, la historia del soldado, por ejemplo, de René Laván. Si ponen René Laván, el soldado, la escucharán, es una historia muy cortita que es preciosa, pero luego también tienes pero decenas o centenares de juegos en los que tiene charlas muy bonitas. Y libro, y del otro te voy a recomendar un libro, que es el que siempre recomiendo, porque para empezar, yo creo que es, no sé si será el mejor de todo el mundo, porque no los he leído todos, pero para mí, desde luego, fue sin duda un gran libro, que fue The Copywriter's Handbook, de Robert Bly. Para mí, para empezar, es uno de los mejores. Vale, pues perfecto. Estoy anotando, no es que me haya quedado ahí, se me haya cruzado un plomo, fundido un plomo, vaya. Vale, aparecerá todo en las notas del programa, Charlie. La verdad es que sí, René Laván era un genio y yo desde aquí también, como aficionado a la magia, lo recomiendo porque es un gusto escucharle, verle y lo que dices, ¿no? Que al final no hay técnicas para magos con una sola mano. Entonces, tuvo que aprenderlo todo él y la verdad que es un lujo verle. Y nada, Charlie, para los que quieran saber más de ti, para los que quieran contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en diariodeunbuscavidas.com. Ahí se suscriben, entran y además ahí, a una vez se suscriban tendrán una guía de copywriting que doy a la gente que se suscribe a mi lista, donde encontrarán, 3 recomendaciones que son muy breves, muy sencillas, pero van a comprobar que son muy nutritivas. Vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerá también en las notas del programa para las personas que quieran entrar en la web, suscribirse a tu newsletter, que desde aquí ya lo recomiendo. Y nada, y solo me queda darte las gracias por este rato, por todo el conocimiento que has compartido, por compartir tu experiencia, por estos libros y la recomendación de René Laván. Y nada, muchísimas gracias, Charlie. Muchas gracias a ti, Alfonso, de verdad. Gracias. Muy bien, y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla, que hayáis aprendido de Charlie, sobre todo de temas de copywriting, y que si lo veis un día haciendo magia por ahí, pues os acordéis que en InnoCavi ya le entrevistamos, y como siempre, os emplazo para que nos veamos en el siguiente episodio. Un saludo.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCavi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCavi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocavi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocavi.com